¿Por qué es importante la autoconciencia emocional? Piensa en la autoconciencia emocional como la piedra angular que te permite identificar lo que tú estás pensando, las cosas que llevas en tu pensamiento, lo que te ayuda a identificar cómo te sientes con tus emociones y hasta tu comportamiento. Piensa autoconciencia emocional como el pilar de tus emociones, la fundación de esa casa donde vives, la fundación de ese edificio donde vive. Es donde está asentada la estructura de tu bienestar emocional. Eso es la autoconciencia emocional, la autoconciencia en general. Hay muchas personas que no se dan cuenta, pero absolutamente todo lo que tú haces está conectado con una emoción. Por eso la autoconciencia es súper importante. La autoconciencia te ayuda a identificar desde dónde vienen esas emociones, qué o quién provocó esas emociones y por qué. ¿Cuáles fueron tus detonantes, tus desencadenantes emocionales que te hacen sentir como te estás sintiendo en este momento? ¿Cuál fue el estímulo y por qué te hizo sentir como te sientes? El punto es que sin autoconciencia nosotros somos esclavos de nuestros impulsos emocionales. Nosotros somos esclavos de nuestras acciones emocionales, de nuestras reacciones emocionales automáticas y andamos caminando por el mundo como si fuéramos analfabetos emocionales. Y uno de los problemas es porque nosotros o nuestra sociedad ha normalizado las emociones negativas. Lamentablemente, la mayoría de las emociones presentan el mismo patrón psicológico, el mismo patrón biológico y el mismo patrón fisiológico en tu cerebro. Lamentablemente, tu cerebro no sabe distinguir sobre un miedo causado por un peligro real o un miedo causado por un detonante emocional producidos por tus pensamientos negativos. ¿Cómo tú puedes comenzar a cultivar la autoconciencia emocional? Todo empieza con un paso clave, que es activar tu curiosidad. Así comienza la autoconciencia emocional. Todo comienza con hacerte preguntas. La mayoría de las personas, nosotros vivimos con nuestras emociones en un estado automático. Reaccionamos, pero no observamos por qué estamos reaccionando con esas emociones. Y sin esa observación, sin esa información emocional, sin ese detalle, no hay regulación emocional, no hay forma de que tú entiendas lo que está pasando o por qué está pasando. Para tú desarrollar la autoconciencia emocional, tú necesitas hacerte unas cuantas preguntas. Necesitas parar y preguntarte a ti misma, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me molestó lo que hizo esa persona? Porque la mayoría de las veces, la otra persona no tiene una intención de hacerte sentir mal. Muchas veces nosotros nos tomamos las cosas muy personal, aunque esa información no esté directamente destinada a nosotros, y tú tienes que saber el por qué, tú tienes que encontrar el por qué, porque sin esa información tú no vas a poder hacer absolutamente nada, tú no vas a poder regularte, no vas a poder controlarte, no vas a poder entender lo que está pasando, por lo que la autoconciencia emocional es súper importante. Yo tengo años, muchísimos años, más de 20 años, utilizando una práctica que se usa mucho en la investigación. Existe un esquema que es ampliamente utilizado para situaciones complejas,
para tú recuperar información completa y entender los patrones de esa información. Ese esquema es de las 5 Ws por sus iniciales en inglés, las 5 Ws y una H. Las 5 W y una H, te voy a explicar cómo puedes usarlo y te voy a explicar qué significan. La primera W es el who, quién. Cuando tú tienes un detonante emocional o tú te sientes como te sientes en ese momento, ya sea una emoción negativa, una emoción positiva o un estado emocional, un mood emocional, que son las emociones más comunes, son los estados emocionales más comunes. Si tú quieres saber qué tú estás sintiendo en ese momento, que es tu primera W, tú tienes que hacerte preguntas que te ayuden a identificar quién está involucrado emocionalmente con tus emociones. ¿Son esas emociones tuyas? ¿Eres tú mismo o tú misma la que te está provocando esas emociones con tus pensamientos? ¿Eres tú la causa de esos detonantes emocionales o es otra persona que está causando esos detonantes emocionales? Lamentablemente hay muchas personas o situaciones que pueden activar tu estado emocional, especialmente los estados emocionales negativos, y que influyen con esas emociones. Primero, las emociones son contagiosas. Muchas veces tú vas a sentir, a experimentar, a vivir una emoción que muchas veces no es ni siquiera tuya. La emoción puede ser de tu pareja, de tu mejor amiga. La emoción puede ser que tú la hayas obtenido de tu trabajo, de el ambiente en el que estás en este momento, porque no todas las emociones que tú experimentas son necesariamente tuyas. Las emociones son altamente contagiosas y si tú no tienes conocimiento sobre su autoconciencia emocional, es muy difícil tú determinar si esa emoción que tú estás sintiendo en ese momento es tuya o es de alguien más que tú la succionaste de alguien más. Es esa emoción de otra persona y es algo que tú debes considerar cada vez que tú estás en un estado emocional, ya sea negativo o positivo. Algo que tú te puedes hacer preguntas es con quién yo estaba en ese momento, con quién estoy en ese momento, qué detonó esas emociones, qué detonó esa emoción. ¿Quién es la persona culpable de esa emoción? Porque puede ser que la otra persona esté detonando esa emoción, pero puede ser que los detonantes salgan específicamente de tus pensamientos, que es algo que tú tienes que tener bastante pendiente y que vamos a discutir un poquito más adelante. La segunda W de la que tú tienes que estar pendiente es el who. O sea, aquí en esta parte tú tienes que definir qué emoción o qué reacción tú estás manifestando. No es acerca de yo me siento mal, que es algo que nosotros utilizamos bastante frecuente. Cuando alguien te pregunta, hey, how are you? Oh, I'm fine. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? O sea, esas son reacciones automáticas, esas son respuestas automáticas. No es tampoco que tú vas a caminar toda la vida. Tú vas a caminar en la vida preguntándote, alguien que te pregunte, hey, how are you? Y que tú te vas a parar a contarle tu vida completa. Tampoco se trata de eso. Es más tú para saber cuáles son las condiciones de tus emociones en este momento. La pregunta, tienes que hacerte pregunta. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Es esto, me siento enojada o enojado? ¿Me siento culpable
tengo miedo, tengo tristeza, tengo frustración. O sea, ¿qué estoy sintiendo en este momento específicamente? Y nombra la emoción, porque nombrar la emoción reduce la intensidad y aumenta el control cognitivo. Es muy importante que tú aprendas a reconocer la emoción que tú estás sintiendo en este momento, porque como dije al principio, muchas de las emociones tienen la misma reacción física en tu cuerpo. Si tú te llevas simplemente de lo que estás sintiendo, es bastante difícil hacer un pinpoint, buscar específicamente cuál es la emoción que tú estás sintiendo, porque el miedo tiene una reacción fisiológica en tu cuerpo que la sorpresa, cuando tú tienes una sorpresa emocional. Y si tú te pones a pensar las emociones negativas y las emociones positivas intensa, también tienen la misma reacción fisiológica en tu cuerpo. Te aceleran el corazón, te hacen sentir un vacío en el estómago, te ponen las manos frías. O sea, todas esas emociones tienen, la mayoría de las emociones, yo debería decir la mayoría de las emociones, no todas, la mayoría de las emociones tienen la misma reacción fisiológica. Y es bastante importante que tú sepas identificar cuál es cuál, para que tú la puedas llamar por su nombre. No es lo mismo estar enojada que estar frustrada. Cuando tú aprendes a identificar esas emociones y tú las llamas por su nombre, tú comienzas a reducir la intensidad de esa emoción, comienzas a activar tu sistema parasimpático, que es tu sistema de calma en tu cerebro. Comienzas a calmar el nervio vago, que es el nervio que va desde tu estómago a todo tu cuerpo. Cuando tú comienzas a reconocer tus emociones y a llamarla por su nombre, a aprender a identificar lo que tú sientes en ese momento y qué provocó esa emoción, cuando tú comienzas a identificar esa emoción, esos patterns, ya tú estás ganando con tu autoconciencia. La tercera W que tú puedes utilizar para desarrollar tu autoconciencia emocional es el when. ¿Cuándo? Lamentablemente, nosotros, los seres humanos en general, tenemos la manía de experimentar una emoción y quedarnos atrapados en esa emoción por días, por meses, por años, por décadas. O sea, nosotros sentimos esa emoción negativa en el momento y nos quedamos con ella. No queremos dejarla ir. Es como que disfrutamos cada vez que esa emoción nos hace sentir mal. Y cada vez que nosotros pensamos en esa emoción y volvemos a pensar en esa emoción, nos hace sentir bien y mal al mismo tiempo. La mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en ese ciclo y no hacemos nada por dejar ese ciclo en el pasado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa emoción? ¿Cuándo pasó esa emoción? Aquí tú observas el momento en cuando pasó esa emoción y la frecuencia de la rumiación emocional. ¿Cuándo se activó la emoción? ¿Es una emoción que tú tienes activada para siempre o es una emoción que tú solamente activas en ciertas circunstancias? ¿O es la primera W,
quién está activando esa emoción. O es la segunda W, ¿qué está activando esa emoción? O sea, tienes que saber desde dónde viene esa emoción, lo que te va a ayudar a identificar por qué te sientes como te sientes. Es una pregunta que identifica, que observa el momento y la frecuencia en la que estás sintiendo esa emoción, lo que es absolutamente esencial para tu autoconciencia emocional. ¿Cuándo se activó la emoción? Esto te va a ayudar a detectar esos patrones repetitivos, esos eventos repetitivos. ¿Están en tu mente o es algo que está pasando actualmente? Cuando tú identificas si esos patrones repetitivos son algo que está pasando a diario en tu vida, es algo que está pasando a diario en tu environment, entonces se hace mucho más fácil para ti identificar una solución para salir de ese ciclo venenoso, de ese ciclo negativo de las emociones tóxicas. Es absolutamente importante porque si está pasando en tu vida real, mi amiga, necesita comenzar a pensar en cambiar ese ambiente en el que estás. Pero si está pasando en tus pensamientos, si esas emociones solamente se están activando en sus pensamientos, es tiempo de que comiences a practicar reestructuración cognitiva, o sea, que comiences a aprender a cambiar las estructuras de tu pensamiento, lo que te va a ayudar con esas emociones negativas repetitivas. Te va a ayudar con la rumiación emocional. Y ahora la próxima es ¿por qué? Why. Why is this happening? ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué necesidades no satisfechas hay detrás de tus emociones? ¿Qué creencias o experiencias, ya sean experiencias presentes o experiencias pasadas, están influyendo la manera en cómo tú te sientes en este momento? Las emociones cumplen una función primordial. El miedo te ayuda a mantenerte a salvo. La nostalgia te ayuda a entender desde dónde viene tu soledad, si tú necesitas compañía, si necesitas hablar con otras personas. La frustración te enseña de que quizás necesitas cambiar algo en tu vida, de que necesitas cambiar algo en ese momento. La ira también te enseña de que quizás es tiempo de que hagas un cambio de vida. La ira te enseña de que quizás ya es tiempo de move on. Es tiempo de comenzar otro capítulo en tu vida. Cada emoción que tú experimentas tiene un propósito, tiene un mensaje completamente diferente para ti. Y es muy importante que tú utilices autoconciencia emocional para tú aprender a descifrar ese mensaje, para tú aprender, para tú saber desde dónde viene esa emoción, de saber el porqué de esa emoción. Ahora vuelvo a la primera W. Por ejemplo, puede ser que esa emoción no sea tuya, puede ser que tú estés arrastrando una emoción que tu amiga te contagió. Por ejemplo, puede ser que tu amiga esté teniendo problemas emocionales con su pareja y esa emoción tú la estás arrastrando contigo. Necesitas saber el por qué tú estás sintiendo lo que estás sintiendo en ese momento. De eso se trata la autoconciencia emocional. Saber desde dónde vienen tus emociones y por qué tú estás sintiendo lo que estás sintiendo en ese momento. Cuando tú haces
estas preguntas, tú dejas de pelear con tus emociones y tú comienzas a entenderlas. Y cuando tú entiendes la función de una emoción, tú puedes regularla de una forma mucho más consciente en vez de hacerlo de una forma completamente reactiva. Mi amiga, show up por tus emociones. Tienes que aprender a estar presente para tus emociones. Y para eso tú tienes que practicar a desarrollar tu conciencia emocional, tu autoconciencia emocional. Aquí te voy a dejar algunas prácticas que tú puedes utilizar en tu vida diaria todos los días para que tú aprendas a desarrollar autoconciencia emocional. La primera práctica es reflexión diaria. Tómate unos minutos al final del día para analizar tus acciones, analizar tus pensamientos, tus emociones e identificar el porqué de tus sentimientos, por qué te sentiste como te sentiste a través de tu día. Identificar el porqué de tus reacciones. Yo tengo la costumbre de todos los días antes de yo acostarme, yo me tomo 10 o 15 minutos para pensar todo lo que pasó a través del día, cómo reaccioné, la respuesta que di, las preguntas que hice o las preguntas que me hicieron. Y la mayoría de las veces siempre hay algo que pasa que me trae a la autoconciencia y me hace pensar, ¿por qué esa persona respondió de esa manera? ¿O por qué yo me sentí de la manera en como yo me sentí? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me incomodé con esa palabra? O sea, en ese momento me sentí incómoda, pero ya al final del día no tiene ningún sentido de que yo me haya incomodado por escuchar una palabra, por ejemplo. Eso es algo que la reflexión es algo que te va a ayudar, que te va a ayudar con tu autoconciencia, que te va a ayudar a reflexionar sobre las cosas que dices, sobre las cosas que haces, sobre las cosas que sientes y lo que te va a ayudar a regular tus emociones. También otra práctica es llevar un diario, una bitácora. Escribir sobre tus experiencias te ayuda a descubrir patrones de comportamiento y a entender mucho mejor tu mundo interior, a tener un mejor entendimiento de las cosas que están pasando dentro de ti, de por qué tú reaccionas como tú reaccionas, a tener un mejor entendimiento de cómo las personas influyen en tus emociones. En estos momentos yo estoy pasando por una situación un poquito difícil y hay una persona que cuando yo recibo un mensaje de texto de esa persona, yo siento como si la sangre me dejara el cuerpo. Siento un vacío en el estómago, las puntas de los dedos se me ponen fría, me cambia el cuerpo, se me pone tenso, la mente comienza a correr muchos pensamientos juntos, o sea, todo lo que yo quiero decir y responder en ese momento, todas esas emociones, todas esas respuestas comienzan a activarse en mi cerebro, mi respiración se acorta y todas esas reacciones físicas es simplemente con recibir un texto de esa persona. Y cuando eso pasa, yo tengo que poner el teléfono, lo pongo a un lado y me siento tranquila a reflexionar en una esquina, a relajarme, a colectar mis emociones antes de yo responder, reaccionar o hacer nada. No reacciono por instinto, porque ya yo tengo mucho tiempo practicando autoconciencia emocional.
Y a este punto yo puedo volver y regularme completamente antes de hacer una reacción automática, antes de reaccionar automáticamente, que es lo que yo estoy tratando de enseñar en esta clase de autoconciencia emocional. También tú puedes usar mindfulness. Hay muchísimos estudios en la psicología que han comprobado, que han validado el uso de la meditación, el uso de mindfulness para reestructurar el cerebro, para calmar tus emociones, para ayudarte a regular tus emociones. Si tú nunca has practicado mindfulness, tú puedes comenzar con 3 minutos al día. Y ya cuando tú comiences a ver el beneficio, tú puedes aumentar los minutos. Tú puedes pasar de 3 minutos a 5 minutos, a 10 minutos. A mí me gusta hacer 15 minutos en la mañana y 15 minutos al final de la noche. 15 minutos para yo comenzar el día y 15 minutos para yo cerrar el día y dormir en paz. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Unos minutos diarios de meditación te ayuda a gestionar tus emociones, aumentar la atención en el momento presente. Te ayuda a traer tu mente al aquí. Te ayuda a volver a tu momento, a calmarte, a sentirte mucho más tranquila, no importa si el mundo se esté acabando allá afuera. La meditación te ayuda a volver a tu centro. Aprender a meditar probablemente es uno de los consejos más importantes que yo te puedo dar en este video, después de aprender autoconciencia emocional, porque la meditación te va a ayudar con la autoconciencia emocional, te va a ayudar a volver a tu centro, te va a ayudar a entender tus emociones, a entender tus reacciones, a entender tus decisiones, a comprender la persona que eres sin juzgarte, a aprender por qué haces las cosas que haces. La meditación es fantástica y yo les recomiendo a todas las personas que aprendan a meditar, aunque sea por 5 o 10 minutos todos los días. Es un tiempo que tú vas a ganar, es un tiempo en el que tú vas a aprender tantas cosas maravillosas de ti misma que va a ser este tiempo que valga la pena. O sea, el tiempo, olvídate, vale la pena, comienza a practicarlo cuando puedas. Y finalmente, tú necesitas aprender a ponerle nombre a tus emociones, identificar tus emociones y etiquetar tus emociones. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? ¿Estás sintiendo frustración, alegría, tristeza? Porque para tú comprender tus emociones y cómo esas emociones están influyendo en tu comportamiento, tú necesitas saber lo que estás sintiendo en ese momento. También necesitas aprender a identificar tus fortalezas y tus debilidades. Necesitas hacerte una evaluación honesta de tus habilidades, de tus cualidades, lo que te ayuda a reforzar tu autoconocimiento emocional. No estoy diciendo que lo que vas a descubrir de ti te va a gustar. No te estoy diciendo que lo que vas a descubrir sobre ti va a ser todo florecita y todo perfumito. No, mi amiga. Hay muchas cosas de mi personalidad que a mí no me gustan, que a mí no me agradan, pero son parte de mi personalidad. Y en vez de rechazarla o de ocultarla, yo trato de utilizar esas cualidades que a mí no me gustan en una forma positiva, en una forma que me ayude a desarrollar
otras partes de mí que sí me gustan. O sea, todos nosotros tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero aprender a balancear esas características es lo que te hace una persona receptiva para tú aprender autoconciencia emocional. Observa tu diálogo interno, y te lo voy a repetir por si acaso no me escuchaste bien. Observa tu diálogo interno. Escucha cómo te hablas a ti misma para que tú aprendas a identificar todas esas creencias ilimitadas, todas esas creencias limitadas, no ilimitadas, todas esas creencias limitadas que te tienen las manos atadas, que te tienen los sentimientos amarrados, que te tienen la vida parada donde estás, que te tienen estancada. A veces somos nosotras mismas las que nos ponemos esas limitaciones emocionales. Somos nosotras mismas las que nos ponemos limitaciones profesionales. Nadie, o sea, el mundo allá afuera te puede decir que tú no lo vas a lograr. El mundo allá afuera te puede decir lo que quiera, pero eres tú, es tu pensamiento y es lo que tú te dices a ti misma lo que te va a ayudar a avanzar. Es muy importante que tú observes tu diálogo interno para que tú sepas las cosas que te estás diciendo a ti misma y observes las cosas que tú te dices son las cosas que van a influir en tu comportamiento, que van a influir en tu desarrollo personal, en tu desarrollo profesional, en tu salud mental y en tu salud emocional. Esas cosas que tú te dices a ti misma son las cosas que te van a ayudar a recomenzar tu vida, a comenzar un capítulo nuevo en tu vida, a dejar el pasado atrás, a dejar las cosas que te hicieron daño y comenzar a moverte hacia un futuro mejor, hacia una mejor vida, hacia una mejor experiencia. O sea, las cosas que tú te dices a ti misma son las cosas que te pueden limitar o son las cosas que te pueden ayudar a ser una mejor persona y a desarrollar tu autoconciencia emocional. Ya llegamos al final de este video. Te dejé algunos materiales acá para que comiences a aprender autoconciencia emocional, que es la cualidad, la característica más importante de la inteligencia emocional. Autoconciencia emocional, como se dice en inglés, self-awareness. Si tú no sabes lo que estás sintiendo, lamentablemente no vas a poder utilizar esa información para tomar decisiones o para resolver problemas o para estar más consciente de tus emociones o algo tan simple como aprender a regular tus emociones. Tú necesitas saber autoconciencia emocional para que tú puedas aprender a regular tus emociones. Ya llegamos al final. Si te quedaste hasta el final, te pido que por favor te suscribas a mi canal. Este es un mini curso sobre la inteligencia emocional y la primera característica que expliqué es sobre la autoconciencia emocional. Suscríbete para que no te pierdas las otras 19 características que voy a estar explicando en un live los jueves a las 11 de la mañana, hora del este. Si estás en otro país, si estás en Sudamérica, me imagino que son las 12 del día. Si estás en Europa, por ahí por España, son las 6 de la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde, son 7 horas de diferencia. Pero el en vivo lo voy a hacer a las 11 de la mañana todos los jueves para explicar las 20 características de la inteligencia emocional. Suscríbete para que no te lo pierdas.
Te mando un abrazo enorme. Te mando muchísimos besos. Cuídate mucho y te veo en el próximo video.